Esa noche lo sentí por primera vez, o quizá fue la primera vez que me atreví a admitirlo. Mientras me desabotonaba la blusa frente al espejo, la llama de la vela tembló como si algo invisible hubiera entrado en mi habitación. Y entonces lo escuché, un suspiro suave, demasiado humano, pero no provenía de ningún hombre vivo. Yo, Lucía, alumna del internado Santa Verónica, siempre pensé que la fe era un refugio. Pero esa noche, cuando levanté la mirada, vi como los párpados del crucifijo colgado sobre mi cama se abrieron. Lentamente. Dolorosamente. Revelando unos ojos blancos, brillantes como el mármol mojado. Me quedé paralizada. No respiré. No parpadeé. Los ojos me observaban con una calma insoportable, como si ya conocieran cada rincón de mi cuerpo, cada duda, cada deseo que nunca debería existir bajo un techo consagrado. Intenté retroceder, pero mis piernas se aflojaron. Y en ese silencio roto una voz grave, templada, caliente como el aliento sobre la nuca, murmuró dentro de mi oído. Lucía, por fin te veo sin luz. Sentí un escalofrío recorrerme la columna, tan intenso que mis labios se abrieron solos para respirar. No había nadie detrás de mí. Nadie que pudiera hablarme así. Nadie que pudiera pronunciar mi nombre con tanta devoción. Pero yo sabía con una certeza que me quemó por dentro, que algo me había observado durante años. Y esa noche por fin decidió mostrarse. A las 3:11 de la madrugada, la hora en que los pasillos del convento parecen contener la respiración, desperté con la sensación de que alguien me estaba observando desde abajo. No desde la puerta. No desde la ventana. Desde el suelo. Mi cuarto estaba tan silencioso que podía escuchar mi propio pulso golpeando en el cuello. Me incorporé lentamente aún con el sudor tibio de la pesadilla que acababa de tener, y noté que la vela que dejé encendida antes de dormir estaba apagada. No por el viento. No por descuido. Sino como si alguien hubiese soplado sobre la llama, muy cerca de mi rostro. Entonces lo escuché. Un susurro bajo mi cama, grave, íntimo, cálido como un aliento humano. No cierres los ojos, Lucía, si los cierras, dejaré de ser solo un espectador. Mi piel se erizó de inmediato. El deseo y el terror se mezclaron en mi pecho como vino oscuro. Tragué saliva y el sonido retumbó demasiado fuerte, como si él lo estuviera escuchando desde centímetros de distancia. Me incliné despacio, llevando mi rostro hacia el vacío oscuro bajo el colchón. Una parte de mí quería huir. La otra, quería saber quién era el dueño de esa voz que pronunciaba mi nombre con un fervor que ninguna oración podría purificar. Al asomarme, no vi ojos. No vi rostro. Pero sí vi una mano perfecta, luminosa, casi sagrada, que se retiró hacia la oscuridad en un movimiento suave, elegante, y demasiado humano para pertenecer a un ángel. Ese fue el momento en el que entendí. Él no solo me observaba. Él estaba empezando a tocar mi mundo. Aquella tarde el sol caía sobre el patio del convento como un incienso dorado. Las otras alumnas rezaban el rosario en silencio, pero yo no podía concentrarme. Desde que escuché aquella voz bajo mi cama, mi cuerpo no me pertenecía del todo. Algo lo seguía, lo rozaba, lo elegía. Cuando me levanté del banco para volver al dormitorio, noté algo imposible. Mi sombra no se movía conmigo. Me detuve en seco. El aire se volvió espeso, casi líquido. Di un paso. Mi sombra no lo imitó. Simplemente se quedó atrás como si alguien la sostuviera por la muñeca. El corazón me golpeó el pecho con tanta fuerza que me mareé. Miré alrededor, ninguna chica lo había notado. Las campanas del convento siguieron sonando, ignorando el horror que se abría a mis pies. Respiré hondo y di otro paso. Esta vez la sombra se deslizó hacia mí, pero no como un reflejo. Vino tirada arrastrada por un tirón suave e elegante, como si una mano invisible la llevara de nuevo a mi lado. Y entonces lo sentí.
Un dedo frío al principio, luego cálido, luego desesperadamente humano, rozó la parte baja de mi espalda. No mi piel, mi sombra. Mi sombra tembló. Yo también. Una voz sin aliento murmuró detrás de mí, tan cerca que pude sentir la vibración en mis huesos. Ya no puedes huir de lo que es tuyo, y de lo que soy yo. Me giré de golpe. No había nadie. Pero en la pared frente a mí, reflejada por la luz moribunda, vi una segunda silueta detrás de la mía. Con alas abiertas. La noche siguiente, mientras todas dormían en el dormitorio común, yo seguía despierta, incapaz de apartar de mi mente la sombra con alas que había visto detrás de mí. Intenté rezar, pero cada Ave María se quebraba en mi garganta, como si alguien soplara dentro de mi pecho para borrar mis palabras. A las 2:46 el aire cambió. El crucifijo sobre mi cama dejó de brillar con la tenue luz de la luna, y algo invisible se sentó junto a mis piernas. No lo vi. Pero el colchón se hundió suavemente como si un cuerpo perfecto, pesado, sagrado y prohibido hubiera decidido acompañarme. Mi respiración se cortó. El silencio vibraba como un secreto a punto de romperse. Lucía, susurró la voz, esta vez más cerca que nunca. No tienes idea de lo hermosa que eres cuando intentas resistirme. Quise hablar, pero mis labios temblaron. Y fue entonces cuando ocurrió. Un beso. No en mi piel, sino en el aire tan cerca de mi boca que pude sentir la humedad, el calor, el deseo. Sus labios no tocaron los míos, pero el espacio entre ambos ardió como un fuego bendito y profano al mismo tiempo. Mi cuerpo respondió antes que mi alma. Me arqueé sin querer, atrapada entre el miedo y una necesidad que jamás hubiera confesado ni bajo juramento sagrado. Sentí una mano, no de carne, sino de luz comprimida, rodear mi cuello con una delicadeza casi devocional. Si me dejas entrar, murmuró, te mostraré lo que incluso el cielo quiso olvidar. Las velas alrededor de la sala se apagaron solas. Y en esa oscuridad absoluta, yo ya no sabía de qué lado de la fe estaba. Esa mañana en el convento las campanas sonaron más graves de lo normal, como si un peso invisible las estuviera tirando desde dentro. Yo bajé a la capilla con las rodillas temblando, aún sintiendo el rastro del beso que no llegó a tocarme, el calor de una mano que no pertenecía al mundo de los vivos. Mientras las demás rezaban, hermana Camila, la monja más vieja, casi un fantasma con hábito, se acercó a mí sin hacer ruido. Sus pasos parecían deslizarse sobre el suelo, y sus ojos, hundidos y amarillentos, me miraron como si ya supieran mi pecado antes de que yo lo cometiera. Lucía, susurró con una voz que no temblaba. Él ha vuelto por ti. Sentí que el corazón me caía al estómago. ¿Quién? Pregunté aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. La monja inclinó la cabeza hacia el crucifijo mayor. La figura de Cristo parecía observarme con lástima. El que perdiste antes de nacer. El que te eligió antes de que tu madre supiera que existías. El ángel caído que juró reclamarte cuando tu sombra despertara. Mi piel se heló. Hermana Camila tomó mi muñeca con una fuerza sorprendente para una anciana. Sus dedos eran huesos afilados. Ese ser no protege. Posee. No ama. Reclama. Y tú, ya empezaste a responderle. Las velas a nuestros pies parpadearon violentamente, como asfixiadas por una presencia. En ese instante supe que no estaba loca. Y que lo que me observaba en secreto. También había observado a otras antes que yo. Esa noche, mientras intentaba dormir, un ardor extraño comenzó a recorrer mi piel. Primero en los brazos, luego en las costillas, finalmente en la cintura, como si algo estuviera escribiendo sobre mí con una pluma de fuego. Me incorporé jadeando. La luna entraba por la ventana como una bendición pálida, pero lo que vi en mi piel no tenía nada de santo. Marcas. Símbolos. Trazos curvos, delicados, perfectos, como caligrafía celestial.
No, susurré frotándome. No puede ser. Pero cuanto más intentaba borrarlas, más brillaban, hundiéndose en mi carne como si fueran parte de mí desde siempre. Entonces la temperatura del cuarto cayó en picada. Mi aliento se volvió humo. Una presencia se alzó detrás de mí, invisible pero tan real que pude sentir cómo desplazaba el aire, cómo se arrodillaba al borde de mi cama, cómo acercaba su rostro a mi nuca. Lucía, murmuró con una dulzura que dolía. No temas. Los signos solo aparecen en quien ha sido elegida. Sus palabras acariciaron mis vértebras. ¿Elegida para qué? Pregunté con voz rota. Una mano luminosa, aún sin cuerpo, descendió lentamente por mi espalda, sin tocarme, pero quemando a 1 milímetro de mi piel. Para completar el rito. El rito de la carne bendita. Mi carne y la tuya. Las velas del cuarto se encendieron solas. Las marcas brillaron como oro líquido. Y por primera vez comprendí que no estaba siendo perseguida. Estaba siendo preparada. La tarde cayó sobre el convento con un silencio tan tenso que ni las palomas se atrevieron a posarse en los muros. Aún llevaba las marcas brillando bajo mi ropa, como si mi piel respirara un lenguaje que no pertenecía a este mundo. Pero esa noche cometí el error de permitir que otro me tocara. Fue durante la clase de música. El hermano Mateo, joven, gentil, de mirada limpia, se acercó para corregir mi postura con el violín. Sus dedos rozaron mi hombro apenas un instante. Un contacto inocente. Casto. Inofensivo. Pero el aire cambió como si el cielo mismo se desgarrara. Las ventanas temblaron. Las velas de la sala estallaron en pequeñas explosiones de luz. El hermano Mateo dio un salto, asustado. Y yo sentí un aliento ardiente detrás de mi oreja. No vuelvas a permitirlo. La voz no fue un susurro. Fue un mandato. Un rugido contenido en un suspiro. De pronto, todas las luces del convento se apagaron al mismo tiempo. Una oscuridad completa, sofocante, cayó sobre nosotros como un manto de plumas negras. En esa tiniebla, alguien tomó mi muñeca. No era Mateo. No era humano. Una fuerza invisible me atrajo hacia atrás, hasta chocar contra un pecho que no tenía latidos pero irradiaba calor divino. Tú eres mía, Lucía. Elegida no se comparte. Mi corazón se partió entre el terror y algo que me avergonzaba sentir. Una sed ardiente por esa presencia que destruía todo lo que tocaba. Excepto a mí. Y por primera vez pensé. ¿Es esto protección, o posesión? Esa madrugada, el cielo sobre el convento se veía extraño, demasiado silencioso, demasiado inmóvil, como si contuviera el aliento. Nadie más lo sintió, pero yo sí. Las marcas en mi piel ardían, como si respondieran a un llamado que venía desde muy arriba, o desde muy abajo. A las 3:03 el aire vibró. No como un trueno. No como viento. Sino como si alguien hubiese rasgado el firmamento con uñas de luz. Me desperté sobresaltada. Y antes de poder incorporarme, el techo de mi habitación se abrió sin hacer un solo ruido. No se quebró. No cayó polvo. Simplemente se abrió como un párpado gigante. Del otro lado no había cielo. Había algo mucho más brillante y más oscuro al mismo tiempo. Una figura descendió lentamente, suspendida por una luz que no iluminaba. Sus alas no parecían plumas, eran hojas de vidrio ardiente, transparentes y mortales. Su cuerpo era hermoso y terrible, delineado como una escultura que sangra. Pero su rostro... Dios mío. Su rostro no tenía pupilas. Solo 2 cavidades blancas vivas, que me miraban con un hambre antigua. Lucía, pronunció, y el sonido no salió por su boca, sino resonó dentro de mi pecho. Por fin puedo mirarte sin barreras. Quise gritar, pero mi voz se partió.
Él extendió una mano hecha de luz fracturada y la llevó a mi mejilla. No me tocó, pero la piel se calentó como si un sol privado se hubiese encendido contra mí. He roto el cielo para ti. En ese instante lo entendí. Ya no era un ángel caído. Era un ángel que estaba dispuesto a caer aún más, solo por llegar a mí. Cuando aquella criatura descendió completamente a mi cuarto, las paredes comenzaron a rezumar un brillo extraño, como si cada ladrillo estuviese recordando un juramento olvidado. Yo retrocedí, pero mis piernas no obedecían. Sentía su presencia en la sangre, en la respiración, en la médula misma de mis huesos. El ángel, si aún podía llamarse así, se inclinó hacia mí. Sus alas transparentes crujieron como cristales vivos. No fui enviado para protegerte. Su voz era un eco antiguo capaz de mover el aire sin mover los labios. Fui enviado para reclamarte. Mi corazón se fracturó en un latido. ¿Reclamarme para qué? Pregunté aunque temía la respuesta. Sus manos de luz, tan cerca de mi piel que quemaban sin tocar, se detuvieron sobre mi pecho, siguiendo la línea invisible de las marcas que yo ya no podía ocultar. Antes de nacer, tu alma habló. Pronunció mi nombre. Y eso, me ató a ti. Sentí un escalofrío recorrer mi columna como una serpiente ardiente. ¿Mi alma? ¿Qué dijo? Él bajó el rostro rozando mi mejilla con una aura tibia que parecía devoción y condena al mismo tiempo. Pediste ser vista. Pediste ser amada sin límites. Y yo respondí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Eres un ángel caído? Las luces de la habitación se apagaron instantáneamente, como si la pregunta fuese un sacrilegio. Él sonrió. Una sonrisa triste y peligrosa. Caí, sí. Pero no por rebeldía. Caí por ti. En ese momento supe que lo que me seguía no buscaba mi alma para el cielo ni para el infierno. La quería para él. Solo para él. La noche final llegó sin aviso. No hubo campanas, ni gritos, ni señales del convento. Solo un silencio tan absoluto que parecía un manto o una tumba. El ángel permanecía frente a mí, suspendido en esa luz que no iluminaba, con su rostro sin pupilas fijo en el mío. Sus alas de vidrio ardiente temblaban, como si el peso del mundo colgara de ellas. Entre nosotros, sobre una mesa pequeña, ardía una única vela blanca. La última. La que hermana Camila me había dicho que jamás debía apagar. Lucía, susurró acercándose hasta que el calor de su aura me envolvió como un abrazo que no podía negar. Si soplas esta luz, nada nos separará jamás. Mis manos temblaban. Quería huir. Y al mismo tiempo quería lanzarme hacia él, entregarme a esa devoción feroz que me seguía desde antes de nacer. ¿Qué ocurre si la apago? Pregunté sintiendo que mi voz se quebraba en cada sílaba. El ángel levantó mi barbilla con una mano que no me tocaba, pero que quemaba como si lo hiciera. Entonces serás mía. No del cielo. No de la tierra. Mía. ¿Y si no la apago? La habitación entera tembló. Las sombras se retorcieron como criaturas vivas. Entonces me prohibirán volver a ti. Y tú vivirás una vida sin mí, pero jamás libre de mí. Mis labios quedaron a centímetros de la llama. La cera derretida olía a incienso y a despedida. Respiré hondo. La vela osciló. La luz titubeó. Y lo único que pude decir, antes de tomar mi decisión, fue: si estoy perdida, prefiero perderme contigo. La llama se inclinó. El mundo se apagó. Y la historia dejó de pertenecerme. Dicen que cuando una vela se apaga, el alma queda a oscuras durante un instante, un parpadeo entre mundos. Para mí ese instante no terminó nunca. No sé si estoy viva. No sé si soy un recuerdo, un suspiro, una marca más entre las sombras que tiemblan en los muros del convento.
Lo único que sé es que ya no camino sola. Desde el día en que apagué la última vela, el mundo cambió de textura. Las paredes respiran. Las oraciones se quiebran antes de llegar al cielo. Y cada espejo refleja una versión de mí que parece más suya que mía. El ángel, mi ángel, aunque esa palabra ya no tenga nada de santo, camina a mi lado. No siempre lo veo, pero siento su presencia como un manto tibio sobre mi piel. A veces, cuando el viento roza mi cuello, escucho su voz. Elegida no es una palabra. Es un destino. He intentado rezar. He intentado olvidar. Pero mi alma lleva impresa la quemadura de su nombre, como si cada latido fuera un eco de aquel pacto prohibido. Las hermanas del convento dicen que por las noches ven una luz descender por el pasillo, como una sombra brillante que busca una sola puerta. La mía. Nadie se atreve a entrar. Nadie se atreve a hablar de mí. Solo saben que, desde esa noche, ya no soy Lucía. Soy lo que él quiso que fuese. Y cuando todo está en silencio absoluto, lo escucho susurrar suavemente como un amante que ora. El cielo puede cerrarse, pero tú seguirás siendo mi paraíso.